Muchas bendiciones, queridos amigos y hermanos predicadores. Qué bueno es tenerle aquí en este conversatorio que llevamos cada cierto tiempo con amigos, con hermanos, con predicadores y maestros de la Biblia. Y hoy estamos sumamente felices y contentos de tener a alguien que admiramos y que está haciendo una obra maravillosa para el pueblo hispanoparlante, especialmente lo que tiene que ver con la literatura veterotestamentaria o del Antiguo Testamento. Me refiero a nada más y nada menos que a Dominic Hernández, doctor Dominic Hernández, y voy a leer algo sobre él. Sé que a veces a los invitados no les gusta que mencionen tantas cosas, pero es bueno conocer a nuestros invitados, las personas que están con nosotros y nos inspiran. Dominic nació en New York, o sea, es un neoyorquino y creció en las cercanías de Filadelfia. Y su camino a la enseñanza comenzó de una forma muy curiosa. Primero se graduó de ciencias y obtuvo una maestría en educación física por la Universidad de Columbia. Sin embargo, fue mientras estudiaba en New York que algo cambió en su vida. Al asistir a una iglesia de enseñanza de la Biblia de forma expositiva, sintió el llamado profundo, el deseo de entender las escrituras en sus idiomas originales para poder enseñarla mejor, tanto en la academia como en la congregación. Y esto entonces lo llevó a obtener su preparación en el ministerio en el Calvary Chapel y ser ordenado pastor en el 2007. Pero su sed de conocimiento no se detuvo allí, queridos oyentes y amigos. Obtuvo una maestría en divinidades en el seminario de Princeton y posteriormente se mudó a Israel, donde alcanzó su doctorado en filosofía en Biblia y lengua semítica por la Universidad de Bar Ilan. El doctor Hernández ha servido como profesor en instituciones de gran renombre como el Instituto Bíblico Moody y el Seminario Bautista del Sur. Actualmente es profesor del Antiguo Testamento en la Escuela de Teología del Talbot de la Universidad de Biola. Y más que sus títulos, podemos resaltar su pasión por la predicación expositiva, su deseo de la enseñanza del Antiguo Testamento. Ha escrito un libro fenomenal que vamos a hablar un poco de él, lo recomiendo, Estudiando el Antiguo Testamento, que nos da la oportunidad de poder estudiar esta parte de la Biblia con profundidad. Así que damos la bienvenida aquí a Homiléticos, el canal del predicador, a Dominic Hernández, y yo estaré con él, Yeuri Ferreira, como su host, ¿no? Dominic, gracias por aceptar esta invitación. Qué gozo tenerte con nosotros, mi hermano, en esta oportunidad. Yuri, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por esas palabras que acabo de decir. Me animaste bastante, así que muchas gracias. Gracias, Dominic. Dominic, rápidamente hablar un poco de tu libro antes de pasar a las preguntas que tenemos en relación a la predicación. Este libro que es de verdad fenomenal, 300 páginas. Quiero decirte que lo adquirí, lo leí completo y me llamó bastante la atención desde el primer punto cómo tú enfatizas que debemos leer el Antiguo Testamento y toda la Biblia con humildad, de forma sucesiva, de forma completa, de forma deliberada. ¿Qué te motivó, Dominica, a escribir esta obra para el mundo hispano? Sé que salió en inglés primero, pero fue traducida al español. Mira, Baker, que es la casa editorial que publicó el libro en inglés, me ofreció un contrato para escribir un libro de una introducción del Antiguo Testamento. Entonces, yo empecé a escribir ese libro, esa introducción al Antiguo Testamento, y odiaba yo lo que escribía. Y te voy a decir por qué. Cuando yo estaba escribiendo datos que ya mis estudiantes podían sacar de logos o algunos de Wikipedia, tú sabes, porque ahora es posible sacar información de donde quiera, del internet, de aplicaciones que tenemos en la computadora, fechas y nombres de reyes y todo ese tipo de cosas. Además, yo siempre he enseñado en institutos basados en la Biblia. O sea, los estudiantes, por su naturaleza, están interesados en la Biblia. Entonces, ellos saben muchas de las cosas que yo estaba escribiendo. ¿Me explico? Ya sabían esas cosas. Entonces, yo me puse a pensar,
¿Qué es lo que verdaderamente necesitan mis estudiantes? Y en mi opinión, los estudiantes no necesitaban más información, pero tenía que saber lo que hacer con la información que ya tenían, ¿verdad? Los estudiantes no necesitaban más información, más saber quiénes fueron los reyes y cuándo los reyes reinaron y todas esas cosas. Ellos necesitaban saber qué hacer con la información que estaban leyendo. Entonces, escribí un libro de hermenéutica tocando el Antiguo Testamento. O sea, mi libro se enfoca en cómo leer bien el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso el subtítulo es cómo leer la profecía, la narrativa y la poesía bien, bíblica bien. Me llama la atención, Dominic, el carácter inductivo del libro. ¿Cómo tú inicias cada capítulo con la cultura popular, la cultura pop? Con canciones populares, obras de arte, y haces un clip entonces con las enseñanzas y la hermenéutica del Antiguo Testamento. O sea, tomas tu conocimiento cultural y lo traspola entonces a cómo nosotros podemos aplicar ciertos principios para la interpretación bíblica. De verdad te felicito, fue fenomenal esa parte que utilizaste allí en tu libro. Gracias, hermano. La razón por la cual hice eso es porque muchos de nosotros, como lectores modernos, leemos las novelas bien, el periódico bien, recibos bien, sabemos cómo aplicar ciertas hermenéuticas en ciertas situaciones. Sin embargo, a veces no leemos la Biblia bien como leemos otros tipos de literatura. Y la razón por la cual puse todo las novelas, por ejemplo, ejemplos de novelas y todo eso, es porque, mira, nosotros no creemos que la Biblia es solamente otro libro, para nada, es mucho más. Pero por lo menos es otro libro. Entonces, por lo menos debemos de leer la Biblia como leemos, digamos, El Señor de los Anillos o cualquier otra buena literatura. El problema a veces es que leemos la Biblia, pues no considerando que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios escrita de una forma estéticamente bien, de una manera muy bonita, podemos decir. Los autores bíblicos sabían lo que estaban haciendo, eran también artistas. Así es, así es. Y Dominic, para información de nuestros amigos y predicadores, escribiste también un libro, Cómo leer los proverbios, que está siendo traducido al español por la casa Clear. ¿Me puedes hablar un poquito de esta obra también? Sí, ese libro ya salió. Ese libro es un libro un poco más básico que lo que, bueno, el libro que estamos leyendo el Antiguo Testamento, estudiando el Antiguo Testamento. Mira, otra vez, la casa editorial me pidió que escribiera un libro de proverbios, pero me dijeron, no pongas ninguna nota a pie de la página, porque queremos que sea algo para que todos en la iglesia puedan leer y aprender algo un poquito más de los proverbios, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue súper difícil porque mira, no sé, esto es uno de mis libros y como tú ves, los eruditos siempre ponen un montón de notas en la parte de abajo de la página, como tú ves aquí. Entonces, yo casi no quería escribir ese libro, pero me senté con el libro de Proverbios un año y simplemente leí el libro de Proverbios en el hebreo bíblico, en el español, en el inglés, diferentes versiones que nunca había leído, ¿verdad? Leí el libro y traté de entender el libro de Proverbios como un libro, porque es un libro compuesto, ¿verdad? Por lo menos tiene 5 partes diferentes, compuestas. Entonces, yo quería aprender, pero nosotros tenemos ese libro, lo tenemos como la palabra de Dios, como un libro. Entonces me puse a pensar cómo es que podemos leer este libro bien, no solamente un adagio por aquí, otro proverbio por allá, pero cómo es que debemos de leer este libro como un libro. Y por lo tanto, bueno, después de haber sentado con ese libro de proverbios, escribí ese libro, Cómo leer los proverbios. Wow, tremendo, Dominic. Y partiendo de tu conocimiento del Antiguo Testamento, tú sabes que como predicadores nos sentimos bastante cómodos predicando el Nuevo Testamento. Es casi cultura y costumbre nosotros tomar las cartas de Pablo, los evangelios, los hechos,
y hacer serie de sermones. Incluso tenemos predicadores como John MacArthur, ya fallecido, que predicó todo el Nuevo Testamento, pero pinceló el Antiguo Testamento. Y la pregunta que quisiera hacer en primer lugar es, ¿qué nos estamos perdiendo, Dominic, como predicadores, y qué se pierde en nuestra iglesia cuando dejamos al lado estas historias, poesías, profecías del Antiguo Testamento? ¿Qué perdemos nosotros como expositores de la Biblia cuando olvidamos esta parte tan importante? Bueno, mi hermano, la respuesta breve es que estamos perdiendo 75% de la palabra de Dios. Punto y aparte, ¿verdad? Ahora, yo entiendo porque muchos pastores no predican partes del Antiguo Testamento. No significa que estoy justificando, pero entiendo. Hay algunas partes del Antiguo Testamento que son súper difíciles. ¿Cómo es que conectamos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés con el Evangelio sin, leyendo el libro bien, sin simplemente utilizar la retórica y decir, no, esa frase o esa palabra se trata de Jesús? ¿Cómo es que podemos aplicar o predicar en el contexto de la iglesia el libro de Cantares? ¿Verdad? Ok, los proverbios como que son aproximadamente 950 adagios diferentes. ¿Cómo es que predicamos expositivamente a través de ese tipo de libro? ¿Verdad? Yo entiendo. Además, tenemos el Nuevo Testamento que en muchas partes cita e interpreta partes del Antiguo Testamento. Entonces, muchos cristianos brincan al Nuevo Testamento para simplemente interpretar lo que ellos consideran que es lo más importante del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros hacemos eso, estamos viendo solamente, podemos decir, 25% del carácter de Dios revelado a través de su palabra. ¿No? Y por eso a veces nos causa problemas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento es más obvio, el Nuevo Testamento no solamente habla de esto, pero es más obvio que la gracia, la misericordia de Dios son más obvias en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, a veces es el Señor Dios dice cosas, por ejemplo, tú vas a entrar a ese pueblo y vas a matar a todos, ¿verdad? Ahora, muchos que solamente se enfocan en el Nuevo Testamento tienen un problema con lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Dios, acerca del carácter de Dios, especialmente cuando no se coordina, en su opinión, por lo menos, con lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si consideramos todo, o sea, toda la Biblia, todo lo que tiene que decir la Biblia acerca del carácter de nuestro Dios como un solo Dios? Estamos perdiendo terminamos con una teología sistemática muy limitada si solamente leemos parte de la Biblia. Puede ser solamente la Torá, puede ser solamente los libros poéticos, pero con los cristianos suele ser solamente el Nuevo Testamento. Interesante lo que explicaste. Dos cosas me llamaron la atención, Dominic. Estamos perdiendo el 75% de la Biblia cuando nos enfocamos solamente en predicar el Nuevo Testamento, y por otro lado estamos utilizando una jerga más hispanoparlante. Estamos cojeando en nuestra teología sistemática al predicar solamente el Nuevo Testamento, olvidando el Antiguo Testamento. Y me llamó la atención, Dominic, que en tu libro tú utilizaste algunos términos que me impactaron mucho y fueron muy interesantes, como leer la Biblia a pedacitos, o sea, cortando aquí, cortando allá. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esos errores que tú entiendes más comunes que se cometen o cometemos los predicadores cuando queremos explicar el Antiguo Testamento o predicar el Antiguo Testamento a una congregación posmoderna, contemporánea, actual de ahora? O sea, ¿cuáles son esos errores que tú en tu experiencia has visto que cometemos con frecuencia? Especialmente en ese contexto que acabo de mencionar, uno de los problemas más grandes es leer retórica que suena bien en el Antiguo Testamento y simplemente aplicar esa retórica a la persona y la obra de Jesús. O en lugar de hacer el trabajo duro de interpretar textos en sus contextos y aprender de los principios de esos textos en sus contextos y aplicar los principios hoy en día,
a veces simplemente buscamos cómo podemos aplicar el texto a Jesús o cómo podemos ver a Jesús en ese texto. Ahora, ver a Jesús en el Antiguo Testamento o buscar a Jesús en el Antiguo Testamento no es malo para nada. Ahí está. Podemos decir que en cada página. Pero lo que no debemos de hacer es simplemente tomar retórica y versículos y tratar de brincar a la persona y la obra de Jesús del Nuevo Testamento sin hacer el trabajo duro. Un ejemplo. Muchas personas, y esto no es nuevo, pero muchas personas dicen que Cantar de los Cantares es Dios hablando con la iglesia o algo así, ¿verdad? Y no toman en cuenta que había todo ese género de poemas de amor en el antiguo Próximo Oriente, ¿verdad? Tenemos que entender el contexto. En su contexto lo que estaba tratando de comunicar el autor de Cantar de Cantares. La iglesia no existía en ese tiempo. ¿Cómo debemos de tratar de hacer el trabajo duro de aprender lo que el autor estaba tratando de decir en su contexto, en lugar de simplemente ver la imagen y decir, no, esto se encaja muy bien en mi teología, así que lo voy a usar de una manera nuevo testamentaria. Ahora, otro ejemplo breve es que yo una vez estaba en una iglesia, y el director de música empezó a leer versículos para animarnos antes de que comenzara la reunión, ¿verdad? Y dijo, la palabra de Dios dice en Job capítulo 18, y citó algunos versículos ahí de Job capítulo 18 para animar a la iglesia. Excelente, cita del Antiguo Testamento para animar a tu iglesia. Sin embargo, cuando yo estaba ahí, como que no podía aguantar el hecho de que el director de música estaba citando de uno de los amigos de Job. Y no solamente eso, pero que al final del libro de Job, Dios dice explícitamente que en sus diálogos con Job no hablaron bien. Eso significa que no debemos de citar a los amigos de Job para animar la adoración de Dios, porque el Señor está, al final del libro de Job, está enojado con los amigos de Job por lo que dijeron. ¿Me explico? Entonces, debemos de hacer el trabajo duro de entender esos textos en sus contextos para no citar o aplicar imágenes o textos fuera del contexto con nuestro paradigma que se enfoca solamente en el Nuevo Testamento. Entonces, haciendo un sumario, estás diciendo que errores comunes que se cometen es saltar a una cristología sin una hermenéutica o sin un estudio del contexto del texto. Y sacar el texto de su contexto. Eso mismo. Ahora, yo creo que nosotros podemos ver a través del estudio del Antiguo Testamento, a través de esos libros más, entre paréntesis, aburridos, podemos ver el carácter de Dios y podemos ver a nuestro Dios obrando a través de la historia de la salvación. Si entendemos esos textos en sus contextos, tenemos que hacer el trabajo duro para entender lo que esos textos están diciendo en sus diferentes contextos. Abriendo un paréntesis aquí, Dominic, quiero felicitarte por algo que aprendí en tu libro sobre la historia de David y Betsabé. ¿Cuántas veces yo como predicador dije, Betsabé se estaba bañando y David le estaba viendo porque estaba en ciertas ropas provocativas? O sea, interpretando la historia como si estuviese viviendo Betsabé hoy en el siglo XXI, cerca de una casa. Sí. Y tú explicas allí todo y quiero felicitarte porque de verdad es una explicación excelente de lo que en realidad pasó de acuerdo al contexto histórico y el contexto gramatical del texto histórico que mostraste. Sí, gracias, hermano. Mira, la razón por la cual escribí ese libro, una de las razones principales por la cual escribí ese libro, es porque todos podemos aprender, todos podemos mejorar nuestra lectura bíblica. Por eso seguimos leyendo la Biblia, ¿verdad? Nadie tiene una teología sistemática perfecta. Por eso estamos aprendiendo en la comunidad de la iglesia, leyendo y aprendiendo en esta comunidad, ¿correcto?
tú y yo te puedo decir, tú y yo trabajando en Talbot y tú en tu puesto, tenemos diferencia de teología. Y yo estoy aprendiendo de personas en tu lado, en tu campus, ¿verdad? Y tú estás leyendo mi libro, estamos aprendiendo. Entonces, nadie debe de tener miedo de aprender más y matizar sus lecturas. En este caso que tú mencionaste, muchos de nosotros vemos a Betsabé como la persona que estaba provocando esta situación, porque se estaba bañando tan cerca de la casa del rey, sabiendo que la casa del rey hubiera estado más arriba para proteger al rey y todo eso, ¿verdad? Como si estuviera ella totalmente desnuda abajo de una ducha, bañándose con una esponja. Y no era así. De hecho, el texto no indica que era así. Como digo en ese libro, el texto... la palabra que se utiliza para decir lavar en ese contexto es la misma palabra que se utiliza cuando David le dice a Urías que lave sus pies, ¿verdad? Entonces pudo haber, ¿quién sabe lo que estaba haciendo Betsabé? Betsabé, perdón, no Betsabé. Hice un error porque Daddy Yankee ahora tiene una canción que habla de Jezabel. Jezabel y Judas. Y Judas, sí. Betsabé suena como Jezabel, perdóname. Betsabé. ¿Quién sabe lo que estaba haciendo ella cuando se estaba lavando? Pudo haber sido sus manos, sus piernas, su cara. Nadie sabe, pero no estaba desnuda bajo una ducha porque no tenían ese tipo de cosas en ese tiempo, ¿verdad? Y luego vemos en el contexto que el rey David mandó a varios de sus siervos a mandar que ella fuera, para agarrarla, para que ella fuera a su palacio, entre paréntesis. Pero el punto es que mientras que sigamos leyendo el Antiguo Testamento, aprenderemos más y más de este tipo de detalles, ¿verdad? Y matizamos nuestras lecturas, porque nadie tiene una lectura perfecta, porque nadie tiene una teología sistemática perfecta. Vamos avanzando poco a poquito en el camino hacia la sabiduría. Así es, mi querido Dominic. Amigos, estamos en esta conversación de cómo predicar el Antiguo Testamento con el doctor Dominic Hernández, basado en su libro Estudiando el Antiguo Testamento, un libro que recomendamos, está en Amazon. Usted puede adquirirlo y no va a perder, o sea, no se va a arrepentir. Es un libro, 300 páginas de información, pero sobre todo de cómo aplicar pastoralmente el Antiguo Testamento y de forma cristológica. Ahora, Dominic, mencionas diferentes literaturas en el Antiguo Testamento, historias, hay leyes, hay poesías, hay profecías, hay dichos sabios. ¿Cuáles son las partes del Antiguo Testamento más amigables para predicar, Dominic? ¿Y cuáles son aquellas que nos hacen sudar como predicadores y decimos, bueno, yo ahí no quiero entrar? ¿Cuáles son esas partes, Dominic, que entiende que fácil de predicar y otras un tanto complicadas? Esta pregunta es una excelente pregunta porque mucho depende de la persona. Hay muchas personas que dicen que luchan con diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a hacer esto al revés. Yo lucho a veces con las cartas de Pablo. A veces leo lo que Pablo dice y no entiendo exactamente lo que está diciendo. Hay algunos que dicen, no, Pablo está enseñando esto aquí. Ok, chévere. Yo aprendo de ese tipo de personas, pero yo lucho con la carta de Pablo. Hay algunos que luchan con diferentes secciones del Antiguo Testamento, como yo lucho con las cartas de Pablo, especialmente la segunda carta de Tesalonicense. Ahora, hablando en términos generales, yo creo que la gente lucha con las genealogías, que las genealogías son también la palabra de Dios como las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que quiere decir es que todas las palabras que tenemos en el Antiguo Testamento son inspiradas exactamente como creemos que las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento son inspiradas. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, las genealogías también son inspiradas. Eso es lo que creemos. Las genealogías son difíciles
Y muchas personas, ¿cómo digo esto? Aman mucho a partes poéticas del Antiguo Testamento, pero no las enseñan bien, si puedo decir eso. Ahora voy a matizar un poquito lo que acabo de decir. Los salmos, excelente. Mucha gente lee un salmo cada día y todo eso. No hay que hablar de los salmos por un segundo. Hay que hablar de la literatura que se llama la literatura sapiencial. Algunos dicen que ese término sapiencial no se debe de aplicar con estos libros, pero vamos a hablar de Job, que es difícil, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Esos libros son mayormente poéticos, ¿verdad? Para leer la poesía bíblica, tenemos que utilizar una hermenéutica diferente que a veces no usamos. Leemos esos libros como si fueran libros narrativos. No son libros narrativos. Tenemos que saber cómo leer la poesía bien, reconociendo lo que es el paralelismo o las metáforas o otras tácticas retóricas que utilizaban los autores en su tiempo, no en nuestro tiempo, en su tiempo. Para hacer eso bien, tenemos que dedicarle mucho tiempo al estudio de esas, no solamente el texto, pero tenemos que entender y reconocer cómo escribían los autores la poesía. Entonces yo creo que, por ejemplo, el libro de Job, yo creo que nosotros leemos el libro de Job y enseñamos solamente el prólogo y el epílogo del libro, porque son textos narrativos, ¿verdad? Entonces enseñamos el libro de Job como enseñamos de vez en cuando la historia en la Biblia de un niño o de niños. Job era un hombre muy bueno. Llega Satanás. Hay un pleito en el reino celestial. Satanás causa que Job sufra. Y luego Job dice lo siento y Dios le restaura y le da muchas cosas. Así enseñamos ese libro. Pero si enseñamos ese libro de esa manera, estamos perdiendo 39 capítulos de poesía. Y es en la poesía que muchos puntos importantes del libro de Job. En mi opinión, lo mismo pasa con Proverbios, Lamentaciones. Tenemos que aprender a leer la poesía bíblica bien para poder entonces aplicar esos textos a nuestra vida hoy en día, los principios de esos textos a nuestra vida hoy en día. Diríamos entonces, Dominic, de forma puntual, que estos textos de poesía, aunque parecen sencillos, se tornan un tanto difíciles para predicar porque a veces no sabemos dónde comienza la perícopa o lo citamos fuera de contexto o cortamos un texto o hacemos una frase memorable y de ahí partimos una verdad que el texto dista mucho en enseñar, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Yo digo nosotros, primera persona plural, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros como cristianos tenemos la tendencia de hacer ese tipo de cosas. Tenemos que reconocer la tendencia para poder leer y predicar bien. Algo que corregí como predicador mientras leía tu libro, Dominic, es el hecho de que muchas veces utilizaba historias del Antiguo Testamento para hacer series y comenzaba a cortar párrafos hasta hacer una serie de 10 sermones sobre una misma historia y cuando terminaba estaba distando mucho de presentar la idea central de la historia, que es un cuadro completo. Y lo aprendí en tu libro de cómo mejor predicar un sermón de la historia para poder tener el pensamiento original del autor y su intención con los oyentes originales y aplicar a mi congregación. Aprendí eso y te agradezco de forma increíble, de verdad, que cambió mi forma homilética de abordar el Antiguo Testamento. Gracias, eso me anima bastante, gracias. Dominic, un reto que tenemos los predicadores es ser cristocéntricos. Y a veces la predicación cristocéntrica ha sido tan mal explicada porque para muchos cristocéntrico es mencionar a Jesús desde el comienzo hasta el final como si fuera un mantra. Jesús, Jesús, Cristo, Jesús. Sí, otros utilizan la forma alegórica de mirar en cada clavo, cada
cada animal del Antiguo Testamento, cada color, una imagen de Cristo. Entonces, tú hablas en tu libro de el peligro de forzar el texto, ya lo mencionaste, a decir algo que no dice en relación a Cristo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos predicar un mensaje que honre a Cristo, pero que al mismo tiempo respete lo que el autor original quiso decir en ese momento? O sea, ¿cómo ser cristocéntrico sin romper el significado del texto o no alegorizarlo, Dominic? Que creo que es un reto, ¿no? Bueno, sí, claro. Uno de los problemas que creo que yo tenía cuando empecé a predicar fue que yo no había leído, ¿cómo te lo digo? Yo no había leído la Biblia suficientes veces para poder entender con mi intuición los contextos de los pasajes. Y creo que sigue siendo un problema. Tú acabas de decir que tú hacías series de historias, ¿verdad? Yo no estoy necesariamente en contra de series de historias si el predicador da el contexto literario, cultural y también cultural, literario y otros contextos religiosos, puede ser también de esas series. Yo creo que una de las cosas que cuando no leemos la Biblia, cuando no leemos los pasajes en el contexto del libro especialmente, tenemos más la tendencia de predicar un sermón que brinca rápidamente a Jesús en lugar de estudiar lo que podemos aprender del Dios de Israel en ese texto. Te doy un ejemplo. El libro de Proverbios mucho del libro de Proverbios es difícil de predicar, especialmente los capítulos 10 a 30, porque parece que hay un montón de adagios separados que no entendemos o que muchos se aplican hoy en día, algunos suenan como promesas, otros proverbios suenan como si el autor nos estuviera mandando que hiciéramos algo hoy en día. Entonces hay muchos pasajes por ahí que son difíciles de predicar. Además, ¿dónde está el contexto? ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto histórico? No sabemos. Entonces, es difícil de predicar. En mi opinión, la solución de ese tipo de problema es leer todo el libro muchas veces. Y si lees todo el libro muchas veces, vas a entender que Proverbios capítulo 31, versículos 10 a 31 es la culminación de la personificación de la sabiduría. Ahora, nosotros vemos en el Nuevo Testamento la culminación de la revelación de Dios a través de la persona y la obra de Jesús, que reemplaza lo que es la personificación de la sabiduría. De hecho, Él es la personificación de la sabiduría. Pero solamente podemos llegar a esa conclusión si leemos todo el libro de Proverbios bien y reconocemos dónde aparece la sabiduría como una mujer, especialmente en el libro de Proverbios y especialmente entre los capítulos 1 y 9. Si aprendemos cómo, dónde y cómo la sabiduría está personificada, cuando llegamos al capítulo 31, no vamos a inventar que el último poema de Proverbios capítulo 31 de una mujer o de una esposa. No, vamos a reconocer inmediatamente que estamos hablando de la sabiduría. Y de ahí podemos ver que el Señor Jesús es la personificación de la personificación. Es Él que solamente puede hacer todas esas cosas que están en Proverbios capítulo 31, como se debe de hacer. Entonces yo creo que ser un buen lector, leer la Biblia, entender con la intuición dónde estamos en la Biblia, leer sucesivamente que tú mencionaste, ¿verdad? ¿Dónde estamos en la historia de la salvación? Leer y leer y leer. A través de eso podemos entender cómo aplicar estos textos a Jesús de una manera orgánica y no necesariamente tratar de brincar de un versículo o de retórica que te gusta o que me gusta a la persona y la obra de Jesús. Si hacemos eso, vamos a empezar a citar los amigos de Job como si estuviera hablando de Jesús. Muy bien, Dominic, en esta parte de este conversatorio me gustaría dos cositas. En primer lugar, te he visto predicar, te he visto exponer la palabra de Dios. No eres solamente un académico que está en un aula, sentado en una mesa, enseñando
teorías y lecciones para estudiantes, sino que te he visto batallar en el púlpito. La pregunta que te hago, ¿cuáles son esos pasos, especialmente cuando vas a predicar el Antiguo Testamento, que tú como predicador pones en práctica para poder exponer de forma eficaz la verdad de Dios desde el púlpito? ¿Cuáles serían esos pasos sumarizados para nuestros oyentes que utilizas para predicar la palabra? Mira, te voy a decir una cosa, y yo sé que no, simplemente lo digo, pero el primer paso es mucha oración, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo para exponer, predicar la palabra de Dios? Y también cuando oras bastante, empiezas a reconocer que Dios es infinito y tú eres muy finito. Y te humilla eso. Entonces, yo con doctorado ve todos mis grados ahí, todo eso no importa en el púlpito. Ahora, importa bastante en la preparación, importa bastante en mi trabajo secular y ¿sabe? Cuando viajo y doy charla y todo eso, importa porque he recibido una excelente formación en los idiomas semíticos y todo eso, pero el primer paso siempre es la oración. Punto y aparte. Para poder estudiar la palabra de Dios con humildad, esperando que también que el Señor nos hable como nosotros quisiéramos que el Señor le hablara a las personas que nos escuchen en diferentes contextos. Bueno, pero ya sabían eso porque son predicadores, ¿verdad? Así que, pero tengo que enfatizar eso. Ahora, dado que es mi tendencia como erudito del Antiguo Testamento y profesor, dado que es mi tendencia leer todos los comentarios técnicos y todo eso, intencionalmente no hago eso cuando predico. Yo leo el pasaje muchas veces, empiezo a escribir y orar y escribir lo que me viene a la mente de ese pasaje y cómo creo y las observaciones de ese pasaje y cómo creo que podemos aplicar ese pasaje. Y después, cuando empiezo a leer, leo los recursos más básicos. No leo los comentarios detallados al principio. Leo las notas, por ejemplo, de una Biblia de estudio. ¿Por qué hago eso? Porque esas notas están escritas en el idioma de la gente. No es mi trabajo, cuando yo predico, dar un trabajo una plática de una organización profesional. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Quiero utilizar la retórica que utiliza la gente, podemos decir entre paréntesis, normal, para poder exponer y comunicar los principios básicos de la palabra de Dios y aplicar eso a nuestras vidas como una comunidad. Entonces, leo los comentarios más básicos y luego, sin leer los comentarios detallados, trato de escribir. Yo escribo casi todos mis sermones. Yo escribo 98% de lo que digo. Y la razón por la cual hago eso es porque en la mayoría de los contextos, cuando me invitan, me dan un periodo de tiempo. Me dicen, tú puedes predicar por 35 minutos o 45 minutos. Y yo como invitado quiero respetar eso. Y la manera principal que puedo respetar eso es y comunicar todo lo que dice la palabra, ¿verdad? En ese tiempo es escribir y tratar de planificar bien para que la gente no se distraiga con un predicador que está hablando demasiado, que ha pasado su tiempo. ¿Me explico? Así es. Pero en breve, yo oro y a veces no oro lo suficiente, pero eso debe de ser el primer paso. Estudiar la palabra sin comentarios, que el Espíritu Santo nos llene, que nos guíe. Y luego si empezamos a leer pues, comentarios, que hay que empezar con lo más básico, porque también eso está escrito, los comentarios más básicos están escritos pues en el idioma de la gente. No debemos de tratar de enseñarles a las personas que tan sabios somos o inteligentes somos, no estamos comunicando los principios básicos de la palabra de Dios. Y luego lo que yo hago, y esto es lo personal, escribo la mayoría de mis sermones para respetar el tiempo, ¿verdad? Si yo fuera el pastor principal en una iglesia, tal vez haría eso un poco menos, pero en mi caso,
trato de respetar pues el tiempo que me dan, pues. Y también oro después. Yo casi siempre 2 minutos antes de comenzar de predicar, siento el pánico de que no tengo ninguna palabra para decir, ¿sabe? Yo, no hay ninguna palabra, no hay nada que pueda comunicar, siento inútil que no puedo. Eso siempre pasa 2 minutos antes de comenzar. Sé que el Señor, si el Señor nos ha llamado a hacer esto, tenemos algo que decir. Y mi oración es, Señor, que tú seas glorificado, aunque, aunque yo me vea como un idiota ahí, que tú seas glorificado y que la gente entienda más de tu palabra, que la gente se acerque de ti a través de tu palabra, aunque yo vea como un bobo, no importa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es un esquema bastante sencillo. Oración, estudio sin comentario, lectura de recursos populares homilético, escritura y oración para exponer con eficacia y poder. De verdad que es Tú lo dijiste mejor. bastante esquematizado, bastante Sí. esquematizado. Dominic, en última instancia, imagínate que un hermano que nos está viendo, un predicador, un pastor, le toca predicar en el próximo servicio de la iglesia y decidió predicar del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería ese consejo final, ese consejo de oro que tú le darías para predicar el Antiguo Testamento, no solo como una clase de historia, como de poesía, como de profecía, sino como lo que realmente es la palabra del Dios viviente inspirada? ¿Cuál sería ese consejo, Dominic, que le darías? Sí. En primer lugar, le diría felicidades, ¿verdad? O sea, excelente, porque obviamente estamos hablando de predicar del Antiguo Testamento y el primer paso de predicar del Antiguo Testamento es empezar a predicar del Antiguo Testamento. ¿Me explico? Eh, Mira, yo creo que lo que nos hace falta a veces no es necesariamente más conocimiento de los idiomas, a veces ni siquiera de la cultura, de los contextos. Lo que nos hace falta a veces es la humildad. Tenemos que ser humildes. En mi opinión, si un pastor quiere empezar a predicar del Antiguo Testamento y reconoce que, que no lo ha hecho o que no lo ha hecho tan bien o que si le da miedo o que si siente el terror de hacer errores, ese tipo de cosas, esa persona tiene que tomar, bueno, todos, pero especialmente personas que no han enseñado del Antiguo Testamento, tenemos que tomar los pasos simplemente para ser humildes, para decirle al Señor, ¿sabe qué? Yo soy tu siervo aquí, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, yo quiero decir lo que tú quieres que yo diga, yo soy tuyo, Señor, ¿verdad? A veces hacemos errores en nuestras predicaciones, eso es lo que va a pasar porque somos seres humanos, pero gracias a Dios en su misericordia no nos fulmina con un rayo cada vez que hacemos un error, simplemente seguimos para adelante o corregimos los errores, así que no hay que tener miedo, hay que ser humilde y reconocer que vamos a hacer errores, pero por lo menos estamos intentando predicar de toda la palabra de Dios. El Señor es el maestro, nosotros somos sus siervos, hay que dejar todo en sus manos, pero por lo menos intentar que predicar y de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y que nuestra gente también lea esas partes del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi querido Dominic. De verdad ha sido un placer tenerte con nosotros y nuestra comunidad de predicadores está y sé que va a agradecer a Dios por este conversatorio que nos ha inspirado y nos ha motivado a predicar el Antiguo Testamento con eficacia y con humildad. Muchas gracias, que la paz del Señor esté contigo y seguimos orando y esperamos tenerte también en otro conversatorio sobre el libro de Proverbios, cómo predicar este libro y cómo aplicarlo eficazmente. Que Dios te bendiga y que pueda bendecir tus estudiantes también ahí en Talbot. Bendiciones. Gracias.